Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Controversia TV, canal de cultura y política alternativa. En esta ocasión nos acompaña don Juan Francisco Coloane, sociólogo, escritor, exfuncionario de Naciones Unidas, ha sido reportero en Irak, Siria, Líbano y el Congo. Hijo de nuestro célebre Francisco Coloane, en la actualidad se desempeña como analista internacional y ha sido invitado en esta ocasión para tratar un tema muy interesante, particularmente lo que está ocurriendo en Siria y en Medio Oriente. Es en este sentido que lo hemos invitado, queremos darle la bienvenida. También nos acompaña, como siempre, Pedro Banovies, antropólogo, y queremos partir de lleno con lo que nos convoca. Han transcurrido 2 años, 2 años y medio, en que la situación en Siria se vive una situación cruenta, atroz, y que no tiene atisbos de solución, para decirlo de alguna manera. A la luz de eso, en donde ya se está discutiendo en las altas esferas de los países como Estados Unidos y Rusia, queda la duda si esto ha surgido producto de una espontánea primavera árabe, o bien esto es la consecuencia lógica de una intervención occidental que evidentemente viene por décadas. Buenas tardes. Viene por décadas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa y por intentar el esfuerzo de ustedes yo diría heroico, de revertir esta diferencia, esta brecha respecto a la información sobre el conflicto sirio. La respuesta la diste tú misma. Es un plan que tiene décadas, que tenía una gestación muy antigua. Fundamentalmente, cada uno se va de tesis. Cuando ocurre la invasión de Afganistán, donde los soviéticos están 8 años y medio, lanzan una señal muy importante respecto a la geopolítica y respecto al orden mundial. Creo que los soviéticos no se daban cuenta que se desplomarían 2 años después del término de la invasión. Todos se equivocaron. Yo no creo que en la caja negra de la CIA o del Pentágono esté esa información. No, nosotros lo dijimos. En 91 Yeltsin iba a descompaginar todo el esquema soviético. Nadie se ha atrevido a decir eso. Primera señal. Segunda señal, guerra Irak-Irán, a partir de la toma del poder del régimen clerical, o el régimen de la revolución islámica, llamémoslo, de Ayatollah Khomeini. Esa fue la segunda señal muy importante para Estados Unidos y la Alianza Transatlántica, de que, bien, los dividendos de la Segunda Guerra Mundial no estaban funcionando. Porque, ¿cuál es el primer dividendo de la Segunda Guerra Mundial? La supremacía transatlántica. Es decir, nunca la unión de Estados Unidos con Europa Occidental y Gran Bretaña va a tener que ser a expensas, ¿no es cierto?, de conceder cuotas de poder, llámensele comunismo, guevarismo, gandhismo o no alineados. Es decir, la supremacía global de la Alianza Transatlántica es como que estuviera mandatada en las potencias coloniales y en la misma Constitución de Estados Unidos. Estados Unidos está convencido que que tienen la Constitución, y en ese sentido nuestro querido expresidente Ricardo Lagos siempre cita a Alexis de Tocqueville, que fue a Estados Unidos y que dice que es el modelo de la democracia global. Estados Unidos está convencido que ellos son la democracia del mundo. Pero entonces, para terminar, ¿qué pasa con Siria? Siria, discúlpame Fernando, no podía existir como un Estado paritario Israel. Ese es el concepto. Entonces tú tienes Irán, que empieza a consolidarse, y en la medida que, aunque se desploma la Unión Soviética, Irán se empieza a consolidar, la idea de derrocar y tener un Estado sirio lo más debilitado posible era el objetivo de la Alianza Transatlántica. Y esto es una especie de corolario del plan que entraba en el dossier, se activaba, se congelaba en el disco duro, se reactivaba, se congelaba en el disco duro. Entonces, para resumirte y poder conversar, lo que dije antes del programa, lo que ha hecho
la política siria con Rusia, con Irán, con otros aliados que ellos tienen y teniendo a Bashar al-Assad como eje de esta política, te digo que es una nueva matriz en política internacional donde Siria ha demostrado una consistencia, porque los 100.000 muertos, te lo garantizo, nadie los ha contado. Es decir, la ONU no hay un Irak body count. Por lo tanto, pueden ser 20.000 como 30, 40, 80, 100, 200. Ahora, perdón, en esa misma línea hemos entrado de lleno ya no un problema político, sino que un problema geopolítico. Sí. Y bajo esa lógica estaríamos hablando que con todo lo que ha transcurrido desde lo que usted ha señalado en el curso de estas últimas décadas, estaríamos hablando de un asalto final, de una campaña en la que igual esto es el asalto final. Bueno, yo creo que, es decir, la alianza transatlántica tiene que planificar a 30, 40, 50 años plazo. Hoy día vivimos una crisis de la globalización espantosa, porque resulta que se le ocurre desenraizar al estado de bienestar en un 90% de países en el mundo, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña, con la revolución económica del 80 hacia el neoliberalismo, y se quedan sin sistema político. Se quedan sin institucionalidad. Hoy día a mí me gustaría ver un presidente Obama, en él espero algo, en Hollande y Cameron nada, porque tienen otro objetivo, pero decir, bueno, aquí tenemos un problema institucional global muy serio, que no le ha dado respuesta a la crisis siria. Entonces, tú como ingeniero civil me diste la respuesta, es decir, obviamente es como un ataque final o semifinal, donde el próximo cliente de esta guerra es Irán, para rodear a Rusia y China. Pero está el factor India. Hoy día India está muy preocupado de lo que está sucediendo en esa zona. India tiene una razón para su independencia, siempre ha sido equidistante. Nunca fue muy prosoviética y siempre muy equidistante a Estados Unidos. India, el análisis, yo creo más profundo que viene de esta crisis, viene de los analistas indios que no son publicitados en Occidente. ¿Por qué? India tiene el problema de China, que es directo, tiene el problema de Pakistán, que es directo, tiene el problema de la ex Unión Soviética Rusia y tiene el problema de Estados Unidos en su penetración en el Asia. Entonces... Pero entonces seguimos bajo la lógica de Mackinder. Sí. O sea, este gran área debe ser contenida para que no se desborde. Siria es el chivo expiatorio. Okay. Y la magia del régimen o el gobierno es haber sabido manejar esto durante 30 meses. Pero pareciera también que van más allá, porque da la sensación de que esta alianza atlántica tiene las intenciones de cercar justamente a Rusia y sacarlo del Mediterráneo, con la salida que tiene en el puerto de Tarpé en Siria. Exactamente. Es decir, no hay otra explicación de esta obcecación de derribar el régimen, porque yo estoy convencido que si tú haces una encuesta en Israel hoy día, las que hace DIMARC, ¿qué prefieren los israelitas? Una Siria integrada, un Estado serio, institucionalmente viable, que contribuya a los equilibrios, obviamente que no ataque a Israel. Los israelitas dicen, sí queremos una Siria integrada, como estaba, en el proceso de moderación, digamos, de una entrada a la globalización que quería hacer Bashar al-Assad. Esto pasa en el 2006, Pedro. Es decir, el 2006, que es un año clave, hay elecciones, y se abre Bashar al-Assad. Y dice, aquí vamos a hacer una reforma política. De hecho, lo reconoce Hillary Clinton en marzo, cuando vienen las primaveras árabes, cuando tú introduces el programa, Hillary Clinton dice, un momentito, Bashar al-Assad es un reformista. En mayo, revierte la opinión, Hillary Clinton dice, Bashar tiene que irse. ¿Qué pasa entre marzo y mayo? Ese es el tema. Entonces, uno se pregunta, es decir, estas primaveras árabes, la matanza que hubo en Alepo, que fue leve en comparación con la que hicieron contra la demanda musulmana, la que está haciendo al-Sisi, muy leve, nada. Es decir, en 2 meses, perdón, en una semana al-Sisi mató a 1.000. Sí, claro. Y Assad apenas 20 o 25. Un muerto es igual que 1 millón, yo sé, pero ¿qué sucede? Es concebible que había una inyección de terrorismo tan vigorosa entre marzo y mayo. Obviamente la CIA lo sabe, los servicios de inteligencia del Mossad lo saben, y la KGB sabía que eso estaba preparado.
está preparado con lo que yo llamo la subcontratación de la industria del terrorismo. Eso podría precisar más en qué consiste esa subcontratación de un personal dedicado a hacer actos terroristas para desestabilizar algunos estados en beneficio a otros, porque pareciera que eso nos puede indicar una clave de ese cambio ahí, hilando más fino. Mira, voy a volver a los analistas indios. Yo creo que los analistas indios son los que tienen más independencia, porque ellos tienen que triangular y cuadrangular. Rusia, Estados Unidos, China, Pakistán. Y con los problemas internos. Los indios tienen problemas del maoísmo en Orissa. Bueno, ellos tienen los analistas respecto al tema de la subcontratación, porque ellos lo sufrieron en Bombay, seguidamente el 2006 y el 2008. Hay una tal Madha Chaturvedi, que es de una institución, de un think tank indio sobre conflictos y problemas de crisis, Madha Chaturvedi, que habla del tema de la subcontratación con mucha propiedad, en el sentido de que después de Al-Qaeda tú empiezas a notar de que existe disponibilidad en los distintos lugares donde hay islamismo, de pobreza, deudas que tienes que pagar, es decir, gente que tiene que incorporarse al sistema de una manera. Entonces ahí se forma esta especie de mundo corporativo, de consorcio, de contratar violentistas, criminales, para ir, digamos, apuntando a determinado tipo de objetivos. Esos serían los llamados rebeldes. Los rebeldes es una minúscula sociedad de exiliados, que yo la otra vez en una radio ayer en Valparaíso hice un símil para que lo entendieran aquí en Chile. Yo decía, imagínense, no 30 años de Assad, o de la familia Assad, sino que imagínense que Camila Vallejo toma el poder. Puse un personaje que genera algún tipo de consenso desde el trotskismo hasta izquierdistas moderados, pongámosle, y algún derechista liberal, supongamos. No lo que son profundamente anti-Camila, ese es otro cuento. Ella asume el poder, lo hace con el discurso de ella y de repente se exilia Insulza, Correa, Vieragallo, se exilia Teller, se exilian porque dicen no me gusta lo que hace Camila Vallejo con Chile. Estoy haciendo un juego de teoría de juego. Entonces, lo mismo pasó en Siria. Es decir, cuando Assad empieza a hacer la reforma en el 2006, empezó a quitar poder, muy parecido a lo de Correa. Se alienó la izquierda, se alienó la extrema derecha, por ponerlo en términos muy reduccionistas, y se fueron, empezaron a batallar en contra de Assad. Las ONG extranjeras estaban disponibles. Acuérdense ustedes que la remodelación del mundo árabe y el Medio Oriente es un proyecto antiguo, que viene el equipo de Richard Lugar y Richard Perle en el Congreso norteamericano, donde se apropiaron de fondos para reformular el Medio Oriente en función de la estabilidad del Medio Oriente, que se lee ergo proteger al Estado de Israel. ¿Es el The Project for the New American Century? Sorry? The Project for the New American Century? Yes, exactly. With the IPAC, perdón, con el IPAC, con el apoyo del IPAC. De acuerdo. Entonces, estos exiliados se van y empiezan a funcionar en contra de esta, entre comillas, dinastía, que les digo, hoy día la CIA tiene información, eso está en la web, de que se hizo una encuesta y Assad hoy día hay votación, tiene 80%. Porque la familia Assad es identificada con estabilidad, integración, secularismo, prosperidad y bienestar. Ahora, cambiando de tema, dentro un poco de lo mismo, Estados Unidos, que ha llevado un poco la batuta en esto, y acompañado y secundado por Inglaterra y por Francia, hemos visto que un jugador en este juego, como lo ha planteado usted, el Estado sionista de Israel pasa a ser un factor clave en este juego. Y podríamos decir que existe ya a esta altura un grado de dependencia de parte de Estados Unidos de Israel, una especie de ¿cómo decirlo? Un país que está
está siendo funcional a Estados Unidos o bien ya Israel pasó a tener agenda propia? Estado de doble cuerpo. Eso lo dice Stephen Waltz y John Mearsheimer en el libro que se llama The Israel Lobby and the U.S. American Policy, el lobby israelí y la política exterior. Digamos, a ellos los censuraron en Harvard por publicar este libro y a Waltz le hicieron permanecer con la cátedra, pero los aislaron durante 5 años los dos. Ese estado de doble cuerpo, que de nuevo no es un concepto mío, es de un analista indio. ¿Qué significa estado de doble cuerpo? Significa que la política exterior de Israel penetra tanto en la política exterior de Estados Unidos que se produce una bicefalia, un estado de cuerpo doble, parafraseando la película de Brian De Palma, Body Double. Sí, ¿qué papel juega justamente en eso esta reemergencia de los neocons que en el gobierno de Bush fueron tan importantes en la política exterior norteamericana? Y de qué manera esa matriz de los viejos trotskistas está operando ahora de una manera reciclada e integrada dentro del sistema, llamémoslo, imperialista norteamericano. Bueno, yo creo que la sabiduría tuya, Pedro, no quiero ser lisonjero, la estás respondiendo tú mismo. Yo te digo que decir sí. Es decir, a ver, aquí hay un fenómeno que hay que entender bien macro desde el punto de vista de la economía. Cuando se produce esta revolución económica del ajuste, que yo le llamo ajuste, no le llamo modelo neoliberal, para salvar al capitalismo de la crisis del 70, Reagan, Thatcher, Pinochet, Hernán Vigi, Sergio de Castro, ¿ya? Y en Ghana, Rowling, también con Bayonetta, que plantan el modelo, ellos tenían que tener un sistema político que se sustentara esto. Porque tú lo puedes hacer en el año 80, pero tú ves lo que está pasando en el año 2013. Tú ves lo que pasó en el 2008 con la crisis. Por lo tanto, ese neotrotskismo, que es una muy buena conceptualización, es precisamente una forma de utilizar la herramienta proveniente de la izquierda, de una suerte de cómo entender el capitalismo con la variable marxista. Como una revolución mundial. Exactamente. Entonces, en el fondo, de lo que se trata es reconstituir y refundar naciones. El Tea Party precisamente consiste en refundar el Estado para que la globalización pueda funcionar. Y ahí está el neotrotskismo, pero ya absolutamente reciclado en variable, en eje de poder. Porque en el fondo ahí hay una cuestión de Freud, una cuestión subjetiva, que se ve claramente en Escalona. Escalona tiene un problema muy parecido al de Longueira. Es un hombre, y yo lo digo con todo respeto y con cariño, es decir, un problema de depresión de la izquierda, de no poder apoderarse ideológicamente del dominio del mundo. La gente no fue de izquierda después de 50 años de la Unión Soviética. Entonces el neotrotskismo que tú estás planteando es un fenómeno muy interesante que se instala en Estados Unidos porque en el fondo se trata de estar cerca del poder. Wolfowitz es eso. Pero estaríamos acercándonos entonces inevitablemente a pensar también que consagrada la etapa de la globalización e instaurada, estaríamos en una fase en la cual podríamos estar ya hablando de un gobierno mundial en ciernes. ¿De izquierda? No, gobierno mundial al fin y al cabo. Ah, un gobierno mundial, sí. Es la aspiración, era la aspiración del Club de París en los 70. Porque aquí hay una desinformación muy grande respecto a lo que está pasando hoy día, sobre todo en la parte histórica y económica. Aquí hablan del modelo neoliberal y ubican la década del 80 como la clave. Aquí la clave es el 70. Porque ahí está Passey, del Club de París, Jacques Masson-Rouge, de la IBM, que dicen, aquí necesitamos un Estado planetario, una unidad planetaria con un gobierno planetario. Entonces, este dilema, que tiene que ver con tu pregunta del neotrotskismo, tiene que ver con la forma de controlar planetariamente el mundo, de una manera uniforme, de una manera ordenada. Digamos, Trotsky no es distinto a Stalin, digámoslo en términos del poder absoluto. Aquí el capitalismo usa variables, yo diría, de control y uniformización muy similares a la de la dictadura del proletariado, con la diferencia que esta dictadura es el mercado. Es decir, un mercado planetario, un gobierno planetario,
constituciones uniformes, normas uniformes. Comportamiento de la gente estandarizado. Porque aquí lo que importa es la rentabilidad. Ahora, yo no lo digo desde una posición de un marxista furioso de los 60, que quedó amargado y que todavía sigue... No, yo lo digo desde un punto de vista del análisis funcionalista. Es decir, el capitalismo tiene que salvarse de esa manera. No hay otra. Por eso que yo discrepo mucho de la tendencia sociológica europea, particularmente la francesa, que le tratan de buscar el arreglo por la vía de la democracia, la vía del existencialismo y la vía de los... Yo sé que eso es todo respetable, tenemos que querer, tenemos que amar y tenemos que ser seres subjetivos, pero aquí los diseños, y ahí viene tu aseveración respecto a esta instalación del neotrotskismo y el neocon, ¿no es cierto?, concepto, porque el único país que tiene las herramientas, que tiene el orden, que tiene el recurso, que tiene la magnitud y el volumen de mantener un orden mundial de Estados Unidos. No hay otro. No va a ser China, no va a ser Rusia. Estamos en Controversia TV. El tema desarrollado por Juan Francisco Coloane es precisamente un tema de controversia, un tema controvertido. Yo creo que va a ser de mucho interés para los que siguen Controversia, escuchar una última consideración respecto de hacia dónde puede desembocar toda esta situación que hemos analizado. Particularmente en Chile, obviamente. Yo creo que aquí van a salir algunas coordenadas, algunos guías de análisis para visualizar el nuevo orden mundial. Yo creo que el conflicto de Siria es una matriz que ha expuesto a un mundo internacional con una institucionalidad muy frágil, con toda una experiencia de mecanismos e instrumentos post-Segunda Guerra Mundial y post-Guerra Fría muy débiles. Seguimos observando el apetito de la supremacía de las grandes potencias. Respecto a Chile, para responder a Fernando, obviamente Chile tiene que estar muy alerta. Chile no puede considerar que la crisis siria está alejada de Chile. Eso sería un grave error, porque aquí también van a haber problemas similares, pero de otra fenómenos similares con otra caracterización y con otra fisonomía. Es decir, ese problema va a rebotar en Brasil, va a rebotar en Venezuela, el problema sirio, en Ecuador, en Bolivia. Es decir, Estados Unidos también, caracterizado hoy día como una hegemonía en decadencia, como algunos analistas lo piensan así, yo tiendo a discrepar. Yo creo que Estados Unidos está tratando en Siria de reafirmar su hegemonía. Por eso su obstinación en derribar el régimen o el gobierno de Bashar al-Assad. Yo creo que Chile tiene que criticar en forma, yo diría, muy específica y muy determinante la violación al derecho internacional y la no utilización de los mecanismos unilaterales. Estados Unidos no puede atacar Siria sin la aprobación del Consejo. Es la misma situación de Irak, 2003, no es distinta. Chile tiene que tener una posición firme en eso. 10 años después. 10 años después. Juan Francisco, muchas gracias por venir a Controversia TV. Los invitamos a seguir viendo nuestro programa en las futuras ediciones. Gracias, Pedro, y hasta otra ocasión. Muchas gracias.